Buenas noches compañeros, mi nombre es Jason Julián Mora Barreto. Para este caso, en el curso de Metodología de Gestión de Proyectos, se estará presentando el proyecto final. Como ya se mencionó anteriormente por algunos de mis compañeros, vamos a analizar las tres metodologías de la gestión de proyectos más conocidas. Está la PMBOK, la Prince2 y la Scrum. En este caso voy a explicar las diferencias que hay entre estas tres. La primera tiene una estructura dentro del ámbito intelectual. Es una herramienta muy útil para el director del proyecto. Es una guía para el director de este proyecto. Mantiene siempre el campo específico al cual se debe estudiar. En el caso de la Prince2, maneja concepciones metodológicas. También maneja excelentes fases y métodos donde se interviene en gran parte la metodología. Da el manual para la organización del trabajo. También resalta el valor que se ha de estudiar en este proyecto. En el caso de la Scrum, siempre da presteza y veracidad al objeto del estudio. Se distribuye con carga creciente a bordo de su estudio en objeto del pro a estudiar. Da factores de estudio más completos en todas sus áreas. A través del campo investigativo da respuestas cada vez más importantes para llegar a una conclusión final. Sigue mi compañero con las otras diapositivas. Diferencias de las guías metodológicas. Selenium nos da un campo de observación, visión global variada de fases donde la gestión de proyectos da como resultado en la aplicación fáctica del hecho donde se practique el estudio. La contemplación continua de identificación de procesos, función de alcance en todas las áreas interpretativas en la práctica del estudio. Identifica los costos del proyecto para la ejecución de su estudio. En su calidad se da un consenso de acuerdo con las personas que entran en el estudio, lo que ayuda a la polidificación y democratización de este. El PRINCE2 contempla enfoques subjetivos de estudio donde da enfoques generales en la estructuración longitudinal del estudio y de las fases de las funciones de cada paso o papel desempeñado. La justificación de negocios donde proporciona métodos para ejecutar proyectos, la tecnificación de la planificación basado en el producto final del análisis, entra en el valor ganado de las generalidades del objeto de estudio. En gestión de proyecto promueve el estudio de la generalización de la responsabilidad en el estudio. El Scrum Manager enfatiza en dar contextualización al estudio previo de análisis donde los modelos predictivos suscribe un ágil desarrollo en la limitación del estudio. El proteccionismo de funciones caracterizadas en el estudio de forma muy amplia, lo que permite actualizar los requerimientos del proyecto, ajustar la planificación e incluso poder reformar el alcance. La estructura del gasto va en pro de la manera como se va desarrollando el proyecto, promueve sanos espacios y motiva la responsabilidad de este. El modelo híbrido de proyectos nos dice que es posible combinar Scrum, Prince2 y Mbok. Una vez que empezar a trabajar con metodologías híbridas, se va a potenciar los resultados del proyecto eligiendo la herramienta adecuada que procesan para adaptarse mejor a características del contexto de su proyecto en orden para que esta configuración de trabajo funcione. Jerarquías, procesos, estructuras son necesarias, en otras palabras, gobernanza de proyectos. El patrocinador deberá desempeñar su papel en orientar y apoyar el administrador de proyectos, que a su vez es responsable de gestionar recursos y personas para entregar resultados de acuerdo con las mejores prácticas. El modelo híbrido planteado por el grupo se estructura en fases: preproyecto, etapas de iniciación, etapas de entregas posteriores, etapa de entrega final. En el preproyecto se comienza el proyecto. En las etapas de iniciación, en esta etapa se define el límite del escenario y se dirige el proyecto de acuerdo a los lineamientos del preproyecto. Etapas de entregas posteriores. Se gestiona el límite del escenario del proyecto llevando control del desarrollo del proyecto y se empieza a gestionar la entrega del proyecto. Etapa de entrega final. Finalmente se cierra el proyecto controlando la etapa de entrega final y se entrega el producto final al cliente. La gestión de entrega del producto requiere visión, control del almacenamiento del producto, reuniones
de planificación de las actividades, porcentajes de reserva, reunión diaria y reunión de revisión para el proyecto que se lleve a término exitoso. Cordial saludo, estimada tutora Adriana Yolima. Voy a hacer la presentación de la fase 7 del proyecto final. Introducción. Los proyectos están determinados en gran medida por el trabajo realizado en su planificación y programación. En este sentido es importante abordar estas etapas con el mayor cuidado y conocimiento posible, con el fin de generar ahorros en tiempo, costos y recursos. Para ello, el administrador de proyectos cuenta con diferentes herramientas, destacándose, entre otras, el uso de software especializado para el manejo de proyectos. Dada la aceptación y utilización de estas herramientas, surge la necesidad de buscar y desarrollar soportes que permitan la comparación entre sí, así como la asimilación del conocimiento de dichas herramientas informáticas. Este documento presenta un híbrido entre Prince2, PMBOK y Scrum Manager para determinar una herramienta electrónica de gestión de proyectos basada en aplicaciones que como un conjunto debe responder las exigencias de una o varias metodologías y facilitar al máximo su aplicación y desarrollo. En este trabajo se plantea una explicación teórica donde se enfatiza en la diferencia de las tres metodologías Prince2, PMBOK y Scrum Manager mediante la caracterización de los modelos de gestión de proyectos de mayor relevancia con el fin de establecer un marco conceptual para la definición de los criterios de comparación para elegir la mejor opción dentro de un marco de posibilidades. Los objetivos de la actividad. El objetivo general es crear grupalmente un documento en PDF el cual nos enseñe sobre las metodologías PMBOK, Prince y Scrum Manager. Entender de manera subjetiva y objetiva todos esos conocimientos y prácticas aplicables a cualquier situación que requiera formular, planear, ejecutar, controlar y supervisar todas las índoles de un estudio de evaluación donde se busca un acuerdo de eficiencia acorde a la utilidad estructurada e identifica en los procesos de dirección, las cuales han sido concebidas luego de evaluación y consenso entre profesionales pares sobre su valor y utilidad. Dentro de nuestros objetivos específicos, encontramos por medio de un análisis crítico identificar las similitudes y diferencias de las guías en PMBOK, Prince2 y Scrum Manager. Dar a conocer nuestra opinión sobre cuál metodología nos parece más útil a la hora de gestionar proyectos. Hacer un video por medio de PowerPoint, el cual muestra toda la estructura del trabajo de entregar. Mostrar un modelo híbrido de proyectos. Diferencias de las guías metodológicas. En PMBOK. Colección de buenas prácticas para la gestión de proyectos. Es no prescriptivo, descriptivo, impulsado por los requisitos del cliente. Cada tema se puede consultar aisladamente del resto. Orientado a los gerentes de proyectos. Cubre las competencias interpersonales. Tiene unos niveles de certificación CAMP, PMP. Incluye la gestión por fases. En Prince2 vemos que es un método de gestión de proyectos. Es prescriptivo, impulsado por un caso de negocio, un conjunto integrado de procesos y componentes, no son elementos aislados que se pueden aplicar de forma independiente, cubre los roles de gestión de proyectos definiendo los roles y sus responsabilidades, no cubre las competencias interpersonales, tiene 3 niveles de certificación, Foundation, Practice Owner, Profesional, se divide el proyecto en una serie de fases que facilitan su planificación, asignación, tareas, supervisión y control. En Scrum encontramos que es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo. Es descriptivo, tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. Se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo. Es orientado a equipos altamente productivos, cubre las competencias interpersonales. Las certificaciones emitidas responden a sus propios criterios de evaluación y se divide el proyecto en una serie de fases que facilita en su selección de requisitos, planificación de la iteración, ejecución de la iteración, inspección y adaptación. Diferencias de las guías metodológicas. En PMBOK tiene una estructura dentro del ámbito intelectual. Es una herramienta muy útil para el director de un proyecto. Guía para un director de proyecto. Mantiene siempre el campo específico del cual se debe estudiar y es un proyecto manager. En cambio, en Prince2 vemos que maneja concepciones epistemológicas, metodológicas. Maneja excelentes fases y métodos donde se interviene en gran parte de la metodología. Da el manual para la organización del trabajo. Da alto hincapié en valor de cuál se ha de estudiar y es un starting up.
Ahora vamos con Scrum Manager. Este da preste de veracidad al objeto de estudio. Se distribuye con carga creciente sabor de su estudio en donde el objeto de pro a estudiar. Da factores de estudio más completos en todas sus áreas. A través del campo investigado da respuestas cada vez más importantes para llegar a una conclusión final. Y por último, es un stand-up meeting. Similitudes de las guías de metodologías. En el BOK encontramos la iniciación, la planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre, integración, tiempo, costos, calidad, riesgos, comunicaciones, recursos humanos involucrados e interesados. En PRICE 2 encontramos puesta en marcha de un proyecto, dirección del proyecto, inicio del proyecto, gestión de los límites de la fase, gestión de la entrega de productos, control de la fase, gestión de la entrega de productos, dirección del proyecto, control de la fase, gestión de los límites de la fase, gestión de los límites de la fase, cierre del proyecto, justificación continua del negocio, gestión por percepción, descripción detallada si se realiza en diagramas de flujos. Aborda de manera general algunos aspectos sobre la gestión del valor ganado, orientado al producto, lecciones aprendidas y mejora continua, gestión de la configuración, similitud en cuanto a la gestión de riesgos, progreso, estrategia de gestión de las comunicaciones, y también se definen los roles y responsabilidades del equipo de gestión de proyecto, estrategia de las comunicaciones. En Scrum encontramos ejecución de la iteración, planificación de la iteración, reunión de sincronización, retrospectiva, demostración, dependencias entre tareas, progreso hacia el objeto de la iteración, obstáculos que pueden impedir este objetivo. Utiliza prácticas empíricas basadas en el juicio de expertos para estimar costos. Refieren a la lista de requisitos, similitud en cuanto a la gestión de riesgos, estrategia de gestión de las comunicaciones. El equipo elabora la lista de tareas de iteración y los miembros del equipo se autoasignan las tareas. Y por último, estrategia de gestión de las comunicaciones. Diferencias de las guías metodológicas. En el BOK nos da un campo de observación, visión global, variedad de las fases donde la gestión de proyectos se da como resultado la aplicación táctica del hecho donde se practica el estudio, contemplación continua de identificación de proyectos, función de alcance en todas las áreas interpretativas en la práctica del estudio, identifica los costos de proyecto para la ejecución de estudio, en su calidad se da un consenso de acuerdo con las personas que entran en el estudio, lo que ayuda a la polidificación y democratización de este. En PRICE 2 encontramos que contempla enfoques subjetivos de estudio donde enfoques generales en la estructuración, longitud del estudio y de las fases de las funciones de cada paso o papel desempeñado. Justificación de negocios, donde proporciona métodos para ejecutar proyectos, tecnificación de la planificación basada en el producto final del análisis, entre el valor ganado de las generalidades del objeto de estudio, en gestión del proyecto promueve el estudio y la generalización de la responsabilidad del estudio. En Scrum Manager encontramos que se enfatiza en dar contextualización del estudio previo al análisis, donde los modelos predictivos suscriben un ágil desarrollo de la limitación del estudio. Proteccionismo de funciones caracterizadas en el estudio de forma muy amplia, lo que permite actualizar los requerimientos del proyecto, ajustar la planificación e incluso para reformular el alcance, la estructura del gasto va en pro de la manera como se va desarrollando el proyecto, promueve sanos espacios y motiva las responsabilidades del estudio. En el modelo híbrido de proyectos podemos ver en las gráficas cómo va cada fase como preproyecto, etapa de iniciación, etapas de entrega posteriores y etapa de entrega final. Vemos cómo en el mapa va su secuencia. En las conclusiones, en orden para que esta configuración de trabajo funcione, jerarquías, procesos y estructuras son necesarias. En otras palabras, gobernanza de proyectos. El patrocinador deberá desempeñar su papel, orientar y apoyar la administración de proyectos y a su vez ser responsable de gestionar recursos y personas para entregar resultados de acuerdo con las mejores prácticas. Algo que queda claro es que la metodología en BOK es más conocida y utilizada ya que las pruebas y certificaciones que de esta metodología existen son más asequibles y que son cada vez más las empresas que aplican esta metodología a sus proyectos internos. Los proyectos que deben desarrollar en estas etapas y jerárquicas
de aplicabilidad, donde nos ayuda a dar planteamiento del estudio de las estrategias de los negocios y empresas de las cuales nosotros debemos abordar para el estudio. Es por eso que estudiando el Embod, Prince y el Scrum Manager se desarrollan etapas de organización, dando como utilidad la ejecución y estrategias y organizaciones. Se muestran varias similitudes y diferencias entre las metodologías de Embod, Prince y Scrum Manager. Nuestras referencias bibliográficas las podemos ver. Le damos muchas gracias a la tutora por todas las indicaciones para el desarrollo de la materia, de este proyecto. Muchas gracias. Hasta luego.